Hola para toda la gente que me ve en este momento. Para los que me conocen, muchísimas gracias por tomarse la movilidad, la molestia más que todo de estar en este momento viéndome o escuchándome mientras ustedes están haciendo otras cosas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Diego, soy colombiano, soy bogotano. Soy una persona muy orgullosa de vivir donde vive, de tener mi familia, de tener mi casa, de tener la oportunidad de haber estudiado y de haber tenido una gran experiencia de vida aquí en esta ciudad. Y soy una persona convencida de que en algún momento de mi vida, y creo que lo estoy empezando a hacer desde este momento, tiene que retribuirle a esta ciudad, a este país, por todo lo que he podido tener durante toda mi vida. Pero hoy no quiero hablar de eso. Sí, quiero contar una historia, pero quiero relacionarla con algo. Y es que realmente para todos ustedes tengo algo muy importante que decir hoy. El día de mañana toda Colombia va a tomar una decisión muy importante. Vamos a votar un plebiscito. Vamos a tener que decir sí o no a unos acuerdos que ha hecho el gobierno nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Pero no quisiera hacer este video con la intención de forzarlos a tomar una decisión, sí, no. Claro que en este momento yo tengo una decisión, pero en este momento no me importa tanto eso, sino me importa motivarlos en este momento a lo que es votar. A mí me parece que el voto es un arma muy importante que nosotros tenemos como ciudadanos para que nuestras decisiones, para que una decisión, por simple que sea, pese y que toda la gente que está en las altas esferas públicas pueda saber qué es lo que nosotros estamos pensando de lo que ellos están diciendo. Espero contar una historia que pueda ser general y que no solamente sirva para este plebiscito, sino también para otras elecciones y por qué no para otros espacios de participación donde cada quien esté involucrado. O si realmente no tienes las ganas de hacerlo, espero que esta historia te pueda motivar para empezar a decir, oiga, mi opinión realmente importa. La historia se trata de contarles sobre la primera vez que yo voté. Claro, uno aquí en Colombia, así como en cualquier país del mundo, solamente puede votar siendo ciudadano. Y la ciudadanía muchas veces uno la adquiere por la edad. Aquí en Colombia uno vota a los 18 años. Es cierto, pero yo tuve la oportunidad de votar, así fuera simbólicamente, por primera vez cuando yo era niño. Claro, muchas veces, muchos de nosotros hemos votado de niños cuando estamos en nuestros colegios, en nuestras escuelas, haciendo parte de estos gobiernos estudiantiles, que eligiendo al personero, eligiendo al presidente del curso. Pero no, no se trata de eso. Se trata de una votación oficial de las que organiza el Estado para tomar una decisión muy importante. Quiero ponerlos en contexto. Yo nací en los 90, en una década en la que Colombia empezó a tener muchas secuelas de lo que habían sido fenómenos de los 80. En Colombia empezó a golpear muy fuertemente el narcotráfico. Mucha gente de fuera del país, de hecho, conoce a Colombia, conoce a los colombianos por esa historia de los carteles de la droga. Tú muchas veces cuando sales de Colombia y te encuentras con un extranjero, el extranjero muchas veces te dice, Pablo Escobar, cocaína, bla, bla, bla. Y para uno que nació en los 90, esa historia es totalmente ajena. Porque es una historia que se produjo, por lo menos, desde mi perspectiva de vida, muchas de esas cosas pasaron cuando yo ni siquiera había nacido. O cuando era un bebé. De hecho, cuando mataron a Pablo, yo apenas tenía 2 3 años. Y digamos que hasta hace muy poco tiempo tenía conciencia de que eso había ocurrido. Realmente hace 4 o 5 años, cuando realmente vine a llegar a la universidad y entender cuál había sido el poder de todo eso que había pasado. Pero no, viví en los 90 y en los 90 pasaron muchas otras cosas. Cosas de las cuales me fui dando cuenta a través de algo muy curioso, el periódico. Yo recuerdo mucho que cuando tenía 5 o 6 años más o menos, yo estaba eh, como en preescolar o primero de primaria y yo notaba mucho
que mis papás miraban mucho el periódico, miraban las noticias, y yo en el periódico siempre veía que llegaban unos fascículos para poderlos reunir al final del año y tener una gran enciclopedia que podías empastar. Entonces, siempre me daba curiosidad como recopilar esos artículos, esos fascículos, para llegar a tener un gran libro del cual yo pudiera leer y entender algo interesante, no sé, de países del mundo, de historia de Colombia, de geografía. Había muchas cosas que podían verse en esos fascículos que se renovaban año a año. La cuestión era que tú al coger esos fascículos y al terminar de leer los fascículos, eran 8 páginas, yo decía como, oiga, quiero leer más. ¿Qué más podías leer? El periódico. Al leer el periódico, habían cosas que me interesaban. Como niño, siempre veías la portada, y en la portada, siendo un país como Colombia, lo primero que te vas a encontrar son cosas de política o de alguna cosa que pasó en el campo. Puede haber sido alguna cosa de un secuestro, de una masacre, de un ataque de la guerrilla a algún municipio pequeño, o cosas de deportes. Y naturalmente esas eran de las cosas que más me interesaban leer en un periódico. Y aparte de las cosas de deportes que me apasionaban mucho y me empezaron a apasionar desde niño, también empezaba a ver con preocupación que vivía en un país donde habían grandes desigualdades, y lo fui entendiendo porque yo decía, aquí en la ciudad nada de eso que cuenta el periódico está pasando, mientras que en el campo ellos sí se están aguantando las balas, ellos sí tienen que ir a la guerra, los niños nacen, crecen viviendo eso, y cuando cumplen los 18 años tienen que obligadamente cumplir un servicio militar, o se los lleva a la guerrilla para reclutarlos, y realmente ellos no tienen las mismas posibilidades de vivir lo mismo que yo aquí en mi casa puedo vivir. Y bueno, domingo a domingo siempre era leer eso, siempre era leer cada una de esas cosas. Pero entonces, ¿qué ocurría? Me fui dando cuenta también de cómo era la política de este país. El primer presidente del cual yo tuve conciencia fue Ernesto Samper, pero realmente yo nunca supe que este hombre estuvo metido en muchos escándalos, sobre todo por tener dinero en narcotráfico en su campaña presidencial. Yo nunca fui consciente de eso, pero aún así sabía que él era el presidente, que venía de un entorno muy liberal en el cual lo apoyaban naturalmente, pero entonces yo no notaba esas sutilezas de la vida de las que me terminaría dando cuenta 10, 12 años después. Ya estando en la universidad fue que me di cuenta de todas esas cosas. Pero entonces empecé a conocer el sistema político y empecé a conocer que habían elecciones, y las elecciones de alguna manera para uno de pequeño significaban que podía haber algún cambio, alguna cosa interesante que pudiera ofrecernos alguna persona u otra persona, que tuvieran alguna propuesta, alguna opción. Y realmente cuando tú tienes 7 8 años, a veces pues no entiendes qué es lo que están proponiendo, pero muchas veces entiendes del carisma, entiendes de símbolos, entienden de señales que ellos le mandan a la gente adulta, que es la que vota, pero que tú como niño muchas veces asumes como: esta persona es el de la sonrisa alegre, esta persona es el que se la pasa botando mariposas en las plazas principales como queriendo decir algo interesante, esta persona es la que sale en bicicleta todos los días a hacer campaña. Hay cosas con las que te quedas atrapado. Y de eso fue que empecé a conocer la política y empezó a apasionarme un poco el tema, y ya lo veremos ahorita con lo que voy a contar. Estas dos cosas se fueron mezclando, la política y el tema de la violencia, y se mezclaron en una cosa muy sutil que ocurrió en el año de 1997. En ese momento era una de las, no me acuerdo cuál número de elección era, pero llevábamos muy poco tiempo en Colombia eligiendo alcaldes y gobernadores por elección popular. De hecho, apenas en el 91 habíamos creado una nueva constitución. Y en este espacio de elecciones de alcaldes y gobernadores empezaban a meterse mucho los temas
estamos en medio de unas masacres guerrilleras profundas y además está surgiendo un nuevo actor armado que es bastante poderoso y bastante peligroso, que es el paramilitarismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos está pasando? Ya no tenemos los atentados terroristas que teníamos en los 80s con los carteles de la droga, pero sí tenemos una confrontación en el campo brutal que necesitaba, especialmente en esos momentos de esa campaña, que los políticos se pronunciaran de alguna manera para decir, oiga, yo sí quiero generar un cambio, quiero hablar de paz. Y en otro momento, precisamente aprovechando esa coyuntura, apareció una campaña que recuerdo mucho. Yo no me recordaba en ese momento cómo era el nombre de la campaña, pero la recuerdo mucho por una manito blanca que aparecía con una carita feliz, y a mí la carita feliz me simpatizaba mucho. De hecho, yo creo que esos eran mis primeros años de primaria en el colegio. Yo dibujaba mucho esa carita alegre, blanca, que después fui entendiendo que era una carita que significaba la paz. Y resultó que en ese contexto esa carita iba a representar algo en las elecciones de alcaldes y gobernadores que se llevaron a cabo en ese 97. Resultó que esa carita la estaban usando como forma de campaña para que los colombianos le diéramos al gobierno nacional un mandato para negociar la paz con los grupos armados ilegales. Pero para mí era como, oiga, quiero la paz, realmente quiero esto. Quisiera que cuando yo leyera los periódicos los domingos, ya no quiero ver cosas de masacres, no quiero ver muertes, no quiero ver secuestros. Quisiera que hablaran de paz y quisiera que esa manito apareciera mucho más seguido. Y yo creo que de alguna manera eso como que lo empezó a ver mi papá un poco. No estoy seguro de esto que estoy diciendo, pero puede ser una interpretación correcta lo que estoy diciendo en este momento. Y, y de ver tanto como ese apasionamiento que yo tenía por la manito de la paz y también por los temas políticos, fue que él como que tomó la decisión de llevarme con él a votar, en ese octubre del 97. En ese octubre del 97 que era aquí las elecciones de la alcaldía de Bogotá y consejos y las elecciones de ediles también. Pero entonces, pues, les voy a contar más o menos cómo recuerdo la cena. Mi papá no tenía una mesa de inscripción. A nosotros, mejor dicho, a él le tocaba ir a un puesto de votación que sigue siendo en este momento el más grande del país. Es en una feria exposición, nosotros le llamamos Corferias, y es un sitio donde hay muchísimos pabellones, pero entonces para llegar a Corferias tú tienes que irte en bus, porque es en un punto central de la ciudad y nosotros vivimos siempre en un lugar que es alejado de ese lugar, de ese punto de Corferias. Entonces el hecho de ir a votar era prácticamente un ritual porque era levantarse temprano, alistarse, salir a caminar hasta el lugar donde ibas a tomar el bus y pues claro, toda la llegada en bus, llegar a Corferias, tenías que buscar el pabellón donde tenías que votar, y dentro del pabellón de por sí había muchísimas mesas de votación y él tenía que llegar a la puerta del pabellón, buscar el número de su cédula y llegar a la mesa de votación respectiva donde podía entregar su cédula y le daban sus tarjetones para votar por alcaldía, consejo, juntas administradoras locales y un pequeño tarjetón verde que aparecía en ese momento. Para esas elecciones se permitía que los niños entraran a votar. Posteriormente eso lo prohibieron, solamente la persona que iba a votar tenía permitido entrar al puesto de votación, que digamos que es algo que no comparto. A mí me parece que los niños pueden aprender con el hecho de ir a votar con sus papás,
Pero el caso es que en esa elección yo pude entrar con mi papá a votar. Y él llegó con sus 4 tarjetones, incluido este tarjetón verde. No recuerdo si era verde, pero hagamos de cuenta que era verde. Y yo le decía a mi papá, es que quiero votar por la paz, quiero votar por la paz. Y bueno, él como que se encargó de preguntarle a la jurada de votación si podía votar, si yo podía votar. No, pero es que tienes que ser mayor de edad, bla, 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 bla. Pero pues ahí podemos mirar. No, pero es que él quiere votar por la paz. Yo le decía, no, sí, 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 yo quiero votar por la paz. ¿Tienes tarjeta de identidad? Yo, ups, no, no tengo. A partir de ese día aprendí que debo cargar siempre mis documentos conmigo para cualquier cosa. Pero bueno, ese fue el caso. Se dieron cuenta que no tenía documentos. Entonces, pues, inevitablemente no podía votar. Pero entonces en ese momento pasó algo que yo creería que me marcó a partir de ese momento, y fue que mi papá tomó su tarjetón verde y me lo dio a mí. Me dijo, ve y ponlo en la caja. O sea, y al ponerlo en la caja, te estoy dando mi voto a ti para que votes. Entonces, claro, yo llegué todo contento, a hablar, que el mandato único para la paz, el mandato, sí, bueno, ya se me olvidó el nombre de cómo se llamaba esa cosa. Yo llegué todo contento, doblé el tarjetón, lo metí en la caja y yo dije, ¡ay, voté! Y bueno, el caso es que yo a partir de ese momento empecé a tener una concepción de que por pequeño que uno sea, por minúsculo porcentaje que represente el voto que uno está marcando en cualquier tipo de decisiones, es un voto que importa, porque es que somos todos los que salimos a tomar ese tipo de decisiones, y sumando todas las voluntades, sumando los que al día de ayer yo estaba viendo en el censo electoral que éramos 32 millones de colombianos los que podemos votar para una elección como la de mañana. Si se suman todas esas voluntades, grandes decisiones se podrían tomar, grandes personas podrían quedar en los cargos públicos y podríamos llegar a mejores consensos sobre el modelo de país, sobre el modelo de ciudad que nosotros quisiéramos tener. Claro, la democracia no es un modelo de elección perfecta, porque a veces uno muchas veces termina imponiéndole cosas a grupos que necesitan de la ayuda de los jueces, por ejemplo, para exigir sus derechos. O por ejemplo, simplemente la democracia a veces es usada por algunos políticos de turno para decirle a la gente que voten por ellos a cambio de comida, o a cambio de algún puesto de trabajo, o a cambio de alguna cosa que pueda alegrarles la vida por un momento, a cambio de un voto que representa poder para 4 años. Ahí, con ese pequeño gesto de mi papá, con ese meter ese tarjetón en esa urna, me di cuenta de que yo como ciudadano, de que tú como ciudadano o ciudadana, puedes marcar una gran diferencia en lo que estás haciendo.